El vínculo entre el misticismo y la visión de lo divino fue introducido por los primeros padres de la Iglesia, que utilizaron el término como adjetivo, como en la teología mística y la contemplación mística. William James, quien popularizó el uso del término experiencia religiosa, influyó en la comprensión del misticismo como una experiencia distintiva que proporciona conocimiento de lo trascendental. Consideraba que la religión personal era más fundamental que la teología o el eclesiástico, y afirma: en los estados místicos ambos nos volvemos uno con el absoluto y nos damos cuenta de nuestra unidad. Esta es la eterna y triunfante tradición mística, apenas alterada por diferencias de clima o credo. En el hinduismo, el neoplastismo, en el sufismo, en el misticismo cristiano y en el whitmanismo encontramos la misma nota recurrente, de modo que en los enunciados místicos hay una unidad. Según McLennan, el misticismo es la doctrina de que los estados o eventos mentales especiales permiten la comprensión de las verdades últimas. Aunque es difícil diferenciar qué formas de experiencias permiten tal comprensión, los episodios mentales que apoyan la creencia en otros tipos de realidad a menudo se denominan mística. El misticismo tiende a referirse a experiencias que apoyan la creencia en una unidad cósmica en lugar de la defensa de una ideología religiosa en particular. El misticismo se define con frecuencia como una experiencia de comunión directa con Dios o unión con el absoluto, pero las definiciones del misticismo son a menudo imprecisas y generalmente se basan en los presupuestos del estudio moderno del misticismo, a saber que las experiencias místicas implican un conjunto de estados psicológicos intensos y por lo general individuales y privados. Además, el misticismo es un fenómeno que se dice que se encuentra en todas las grandes tradiciones religiosas. Nuevas formas de conocer y amar basadas en estados de conciencia en lo que Dios se hace presente en nuestros actos internos. Relacionada con esta idea de presencia en lugar de experiencia está la transformación que se produce a través de la actividad mística. Por eso, la única prueba que ha conocido el cristianismo para determinar la autenticidad de un místico y su mensaje ha sido el de transformación personal, tanto por parte del místico como especialmente por parte de aquellos a quienes el místico ha afectado. El misticismo es una forma de vida y una conciencia directa de la presencia de Dios, o la base del ser, o expresiones similares. En el mundo helenístico, místico se refería a rituales religiosos secretos. El uso de la palabra carecía de referencias directas a lo trascendental. Un místicos fue un iniciado de una religión misteriosa. En el cristianismo primitivo, el término místicos se refería a tres dimensiones que pronto se entrelazaron, a saber, la bíblica, la litúrgica y la espiritual o contemplativa. La dimensión bíblica se refiere a interpretaciones ocultas o alegóricas de las Escrituras. La dimensión litúrgica se refiere al misterio litúrgico de la Eucaristía, es decir, la presencia de Cristo en la Eucaristía. La tercera dimensión es el conocimiento contemplativo o experiencial de Dios. Este triple significado de místico se continuó en la Edad Media, bajo la influencia de Pseudo Dionisio. La teología mística llegó a denotar la investigación de la verdad alegórica de la Biblia. En los siglos XVI y XVII se llegó a utilizar el misticismo como sustantivo. Este cambio estuvo vinculado a un nuevo discurso en que la ciencia y la religión se separaron. Martín Lutero rechazó la interpretación alegórica de la Biblia y condenó la teología mística, que consideraba más platónica que cristiana. Lo místico, como búsqueda del significado oculto de los textos, se secularizó y se asoció también con la literatura en contraposición a la ciencia y a la prosa. La ciencia también se distanció
de la religión a mediados del siglo XVII, lo místico se aplica cada vez más exclusivamente al ámbito religioso, separando la religión y la filosofía natural como dos enfoques distintos para el descubrimiento del significado oculto del universo de Dios. Los escritos tradicionales de los santos se designaron como místicos, pasando de las virtudes y milagros a experiencias y estados mentales extraordinarios, creando así una nueva tradición mística. Se desarrolló una nueva comprensión de lo divino como residiendo dentro del ser humano, una esencia central más allá de las variedades de expresiones religiosas. En el siglo XIX, el significado del misticismo se redujo considerablemente. La competencia entre las perspectivas de la teología y la ciencia resultó en un compromiso en que la mayoría de las variedades de lo que tradicionalmente se había llamado misticismo fueron descartadas como fenómenos meramente psicológicos, y solo una variedad que apuntaba a la unión con el absoluto, el infinito o Dios, y por lo tanto se afirmó que la percepción de su unidad o unicidad esencial era genuinamente mística. El término misticismo se ha extendido a fenómenos comparables en religiones no cristianas, donde influyó en las respuestas hindúes y budistas al colonialismo, lo que resultó en el modernismo neovedanta y budista. En el uso contemporáneo, misticismo se ha convertido en un término genérico para todo tipo de visiones del mundo no racionales. Algunos llaman la atención sobre la combinación de misticismo y términos vinculados como espiritualidad y esoterismo, y señalan las diferencias entre varias tradiciones.